damos inicio a la tercera sesión y penúltima sesión del seminario Educadoras y Educadores de la Resistencia y la Transformación, que en esta oportunidad estará centrada en poder encontrar las cosas que se pueden relacionar en torno a el conjunto de las teorías críticas y las pedagogías críticas. En ese sentido, la sesión estará a nuestro cargo. Voy a pasar a la presentación. Nosotras somos Daniel y Paola, somos educadoras populares del colectivo También el Viento. Daniel está terminando la licenciatura en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica Nacional, y yo estoy en el proceso de construcción de la tesis de una maestría en Educación y Pedagogías Críticas que tuve la oportunidad de hacer en la Universidad de Buenos Aires. Perdonarán mi voz, estoy algo ronca por una gripa, espero que no sea tan dispendioso escucharme. Voy a hacer, digamos, todo el esfuerzo, y bueno, Dani también va a apoyar con la presentación. Antes de iniciar, varios avisos parroquiales. Lo primero es que por ahí anda rotando la hoja de correos para que, si aún no les ha llegado nuestro mensaje desde el colectivo de También el Viento, nos dejen ahí nuevamente sus datos con letra clara y legible, y así podamos reenviarles el registro audiovisual de la primera y la segunda sesión y de esta que estamos grabando. También recordarles que a este lado del auditorio está la mesa de publicaciones, donde van a encontrar algunas ediciones de la revista Aportes de Dimensión Educativa, y también las cartillas que han sido producidas por la Coordinadora de Procesos de Educación Popular en Lucha. Son específicamente 2 cartillas, una que condensa, digamos, la experiencia de la primera y la segunda versión de la Escuela de Nuevas Educadoras Populares, y la segunda cartilla es una reflexión que sacamos en el 2016 en relación con los 5 años de la experiencia de la coordinadora. Todo a precios muy populares para que se acerquen y pues vean un poco el material. Y finalmente, quisiéramos invitarlos e invitarlas a conocer la Casa Cultural El Nido, que es el nuevo espacio en el que trabaja el colectivo. Es una casa que queda en el barrio Guacamaya, segundo sector, en la localidad de San Cristóbal, y digamos que la casa está abierta a escuchar propuestas educativas y culturales que ustedes puedan o crean que se puede desarrollar en este espacio. Si están interesados e interesadas, todos los datos están en la mesa de publicaciones para que se acerquen a este nuevo espacio cultural. Claros entonces en estos avisos parroquiales, iniciamos con la presentación de hoy, que básicamente va a estar dividida en 4 grandes partes. La primera tiene que ver con una reflexión en torno a cómo conciben la educación y la pedagogía, el conjunto de las teorías críticas en educación y las pedagogías críticas en general. Luego pasaremos a un segundo momento en el que vamos a esbozar lo que el profesor Luis Rigal, un argentino, ha denominado son las 3 propuestas diferenciadas de la teoría y las pedagogías críticas. Luego pasaremos a una corta presentación de los componentes que a nuestro juicio son centrales dentro de esta tradición crítica en educación. Y finalmente vamos a hablar un poco de un desafío que propone Daniel Suárez en relación a sus lecturas y relecturas de lo planteado por Boaventura de Sousa Santos frente a el gran desafío de la teoría crítica y sí como a nivel general. Entonces empezamos rápidamente con la primera parte, que tiene que ver con esta reflexión de cómo han concebido en términos generales la educación y la pedagogía este conjunto de teorías críticas, ¿no? Y también cuáles son esos diálogos con las pedagogías críticas. En ese sentido, lo que podríamos decir es que las teorías críticas reconocen en la educación una práctica social, ¿no? Una práctica social que se encarga de formar sujetos o subjetividades. Y en ese sentido, las teorías críticas plantean que el sujeto que debería formar la educación sería un sujeto que esté en la búsqueda constante de su autonomía. Y esa autonomía o esa búsqueda constante puede, digamos, darse
entre otras cosas, por la construcción de un sentido crítico, por la construcción de una praxis liberadora que en últimas nos ayuda a develar, digamos, las relaciones de dominación que se presentan en la sociedad. Y finalmente, con esto que en la sesión pasada Juan José hablaba de la constitución de la ciudadanía en una sociedad que se pretende democrática, ¿no? Entonces son estos elementos, digamos, los que estarían relacionados con la formación de ese sujeto que piensa, digamos, la teoría crítica o las teorías críticas en educación. Vemos aquí entonces que hay una toma de posición clara frente a la concepción de mundo y a la concepción de ser humano que se quiere construir desde la educación en la teoría crítica. Ahora bien, en relación con lo pedagógico, que digamos era una de las preguntas que surgían en la sesión pasada, como cómo se veía esto de lo pedagógico, nos parece importante partir primero de definir qué entendemos nosotras por lo pedagógico, y ahí nos interesa socializar con ustedes una definición un tanto esquemática, pero digamos muy ilustrativa, que da un profesor de la pedagógica que se llama Ricardo Lucio. Ricardo Lucio define lo pedagógico como la reflexión sobre el hecho educativo, en últimas como ese saber educar, que es un saber implícito que se da en todas las sociedades humanas, se tematiza, se hace explícito y digamos que a partir de ahí se vuelve un saber sobre la educación, sobre sus cómo, sobre sus porqués, sobre sus para qué, sobre sus hacia dónde, etc. Teniendo, digamos, esto claro en relación a cómo entendemos lo pedagógico, se podría decir que las teorías críticas reconocen o se puede analizar lo pedagógico a partir de dos dimensiones analíticas. La primera, relacionada con la transmisión y la producción de saberes, que en últimas es como la reflexión en torno a cómo se produce y cómo se reproducen los saberes en los procesos educativos. Y otra dimensión que tendría que ver en un análisis muy sociológico de la visión social y política que tiene este proceso de transmisión y de producción de saber. En últimas, el reconocimiento de las relaciones de poder que también juegan pues, en este proceso de producción y transmisión. En ese sentido, podríamos decir que la teoría crítica en educación reconoce en el hecho educativo la dimensión pedagógica y la dimensión política, y las reconoce como algo que, pues, que están juntas, que no se pueden separar. Listo. Ahora, pues como había dicho Paola, la segunda parte sería como hablar un poco sobre esas tres características, esas tres propuestas diferenciadas a partir de esas dimensiones que acaba de plantear Paola. Entonces, pues la primera es una estrictamente teórica crítica de la educación. Esta está dividida en dos posibilidades, que es una que está centrada en la escuela, en donde se problematiza lo hegemónico, digamos, de la escuela tradicional, los saberes que se imparten y todo, estas relaciones, digamos, también de violencia simbólica, las relaciones de poder. Y la otra es una que no está solo centrada en la escuela, sino en todos los campos educativos y trasciende más hacia lo cultural. Entonces, digamos, una que ya empieza a problematizar temáticas como el género, la clase, la raza, y privilegia por esto, digamos, miradas como el feminismo, la poscolonialidad, y bueno, entonces entiende la educación como algo, digamos, como una política cultural, pero también como una productora de sentidos. La segunda propuesta es la que se preocupa por más una definición y una articulación de la propuesta política para los educadores o los docentes. O sea, es una propuesta más que intenta formar a los docentes como intelectuales que se piensen, digamos, críticamente la realidad, pero que no se posicionan, digamos, más contextualizadamente en los ámbitos donde educan.
Entonces, digamos, no se cuestionan sus prácticas pedagógicas. Entonces, digamos, es estrictamente una cuestión que se, digamos, dentro de las dimensiones que planteaba Paola, dentro de la visión social y política. O sea, es un docente que solo se, digamos, sí, tiene es un docente crítico, pero que no tiene cómo, digamos, pensarse dentro del aula, dentro de los ámbitos educativos, cómo transformar a partir de esa cuestión crítica. Y la tercera, que es la que más ahondaremos, es la orientada ya, digamos, a hablar de una pedagogía crítica. Las dos anteriores eran más explícitamente como teorías críticas, y esta ya habla más de la reflexión como tal pues del hecho educativo, como decía Paola, en el aula o en los espacios educativos. En este, pues se centra en la dimensión de la transmisión y la producción, o del ámbito pedagógico, y sus intereses más fuertes son trabajar en la autonomía, en la criticidad y en una propuesta liberadora. O sea, muy, digamos, ahí entraría, pero digamos, ahí hay una discusión que la planteaba también Juan José en la sesión anterior, en si la educación popular, como esta apuesta liberadora que propende también por la autonomía, la criticidad, entraría dentro de las pedagogías críticas, o si es una propuesta, digamos, que surge pues quizás en tiempos similares pero en contextos diferentes y que tienen sus propias especificidades. En esta propuesta pues también se cuestiona cómo es dibujar esa relación que hay entre digamos ya lo más estructural con lo local o lo micro. Aquí digamos hay una intención de que desde lo micro está relacionado con lo estructural, o sea, lo estructural atraviesa todas las relaciones que construimos en lo cotidiano, en los barrios, en las escuelas, en donde sea que haya actos educativos. Y también, pues digamos, pues toda esta cuestión que problematiza Freire de la relación entre el maestro y el alumno, que ya no es esa relación vertical, sino más horizontal. Obviamente no es que el docente se desdibuja totalmente, pero sí tiene un papel más dinamizador de coordinar más bien la dinámica del grupo, pero no es el que maneja la verdad. Ahora pues pasaríamos a los componentes centrales de la pedagogía crítica. Y aquí digamos que tomamos los planteamientos de Luis Rigal, que reconoce que hay tres componentes, digamos, centrales dentro de la pedagogía crítica que tienen que ver con el diálogo en educación, la construcción de una subjetividad o de unas subjetividades rebeldes, y finalmente la constitución de una escuela que sea crítica y democrática. Esos digamos que serían los tres pilares fundamentales o los conceptos generales de este desarrollo, digamos, de las pedagogías críticas. Nosotras pues vamos a centrar, digamos, la atención en los tres y a desarrollar algunas reflexiones pues que hemos hecho como colectivo, pero también desde el espacio de la Coordinadora de Procesos de Educación Popular en Lucha. Entonces vamos a iniciar con uno de los temas que, digamos, hemos abordado muchísimo desde la coordinadora y que tiene que ver con el diálogo en educación. Nos parece importante mencionar que al respecto del diálogo es sobre todo la educación popular como corriente político-pedagógica la que ha hecho, digamos, una reflexión interesante frente a cómo se dialoga o cómo se hace operativo el diálogo. Y específicamente, digamos que nosotras reconocemos y valoramos un montón el ejercicio que ha hecho la Asociación Dimensión Educativa en relación, digamos, a esta reflexión del diálogo, que en un principio Freire denomina como diálogo de saberes, pero que luego otras personas empiezan a desarrollarlo en relación con lo cultural y hablan de diálogo de culturas o diálogo cultural o negociación cultural. Entonces esa es un poco, digamos, la reflexión que vamos a
plantear o a poner sobre la mesa. Lo primero es que en esta idea de dimensión educativa hay que partir de una cosa, y es que en el aula de clase o en los procesos educativos sí o sí nos vamos a encontrar con un sujeto de saber y con un sujeto cultural, ¿sí? El sujeto, digamos, pedagógico es un sujeto que está enmarcado en eso, en que es un sujeto de saber y es un sujeto cultural. Y ojo, porque aquí nos interesa mucho también como poner a consideración esta concepción que desarrolla Adriana Puigros en relación con el sujeto pedagógico. Ella dice que el sujeto pedagógico no solamente puede ser la educanda, sino que es la educanda, la educadora y la relación que se construye entre ellas, ¿sí? En ese sentido, reconocer que el sujeto del aula o del proceso educativo es un sujeto pedagógico de saber y cultural, pues es también reconocer que las educadoras somos sujetos culturales y somos sujetos de saberes, y es clave reconocer desde qué lugar construimos las educadoras que estamos en estos procesos alternativos. Digamos, clara esa idea del sujeto pedagógico. Reconocemos que al ver o al identificar el sujeto de saber hay una centralidad en lo cognitivo, ¿no? La educación popular en un principio, cuando Freire lo plantea, reconoce esto de lo central en lo cognitivo y de lo argumentativo para generar transformaciones personales y transformaciones sociales, ¿no? Como que un poco la discusión se da en esos términos, en lo cognitivo. Pero digamos que con el desarrollo, digamos, de los nuevos movimientos sociales, etcétera, de la crisis también del paradigma socialista, pues lo cultural empieza a tener un elemento clave, y es como en el aula también juegan no solamente lo cognitivo, lo argumental, sino que están en juego los deseos, los miedos, las pasiones, los prejuicios, en últimas esas concepciones del mundo que tienen las personas que hacen parte del proceso educativo. Y por eso es importante, no solo cuando hablamos de diálogo, referirnos al saber, sino en general a las experiencias y concepciones del mundo que tenemos quienes hacemos parte de estos procesos. Y aquí, digamos que también nos parece interesante una reflexión que hace Rigal en torno a la negociación, porque dice que esa negociación cultural se refiere explícitamente a las relaciones de poder que también se manifiestan en la relación pedagógica entre educadora y educanda. Y ahí quiero leer una cita que dice, de Rigal, que dice: el poder del maestro está mediado por las relaciones de clase, de etnia y género, pero también de las relaciones de poder que operan a través de la relación fundamental y específica entre el maestro y el alumno. Y ahí cómo juega la negociación cultural, reconociendo, digamos, esa relación de poder que existe, que nosotras queremos superar, que nosotras queremos transformar, pero que es con lo que partimos en el proceso educativo. Entonces, digamos que estas reflexiones pues nos llevan, digamos, a hacernos varias preguntas. Si reconocemos que en el aula de clase hay un sujeto de saber y un sujeto cultural, la pregunta un poco que deberíamos hacernos para iniciar con este proceso es, bueno, ¿qué sabe el otro y la otra? ¿Qué sé yo como educadora? Y también cuáles son las concepciones y prácticas que tenemos cada una de las personas que hacemos parte del proceso educativo. Y esta pregunta, diría Germán Mariño, o estas preguntas, pues solo pueden desarrollarse, o si se quiere resolverse, a partir de un proceso investigativo, que es un proceso transversal, continuo e inacabado. Y en esto, digamos, el colectivo ha hecho una reflexión interesante frente a su propia experiencia pedagógica. No se trata de convertirnos en un grupo de investigación que va al barrio y hace una investigación durante un año para saber cuál es el sujeto con el que va a trabajar en el proceso educativo, sino de entender la investigación como un proceso transversal, continuo e inacabado, que está todo el tiempo en las prácticas que hacemos en el proceso educativo, ¿no? Como que eso nos parece clave. Y bueno, ahorita voy a volver sobre algunas de las cosas que hemos identificado, nos ayudan en ese proceso de investigación para conocer a ese sujeto de saberes y ese sujeto cultural.
Ahí hay otra reflexión interesante que hace Dimensión Educativa en relación a lo importante que es el componente etnográfico en la medida que nos ayuda a conocer o acercarnos a estas concepciones del mundo o a estos elementos culturales y cómo desarrollan, ahí no me voy a extender, pero esto de la etnografía acción participativa como una manera de acercarse a resolver estas preguntas que ya esbozaba anteriormente. Y cómo, digamos, a partir de la etnografía acción participativa se puede hacer operativo este diálogo. Y aquí, digamos que hay una propuesta que es bastante interesante que desarrolla pues Germán Mariño y Lola Sendales, al entender que el diálogo en educación pues es un diálogo que se piensa, no es una cosa que es espontánea, sino que debe ser planeado, ¿no? Pero que en la planeación en últimas no es una camisa de fuerza. En la clase hay elementos que pueden llevarme a la improvisación, que necesitan de hecho de mucha creatividad de la educadora para poder solventar ciertas cosas que salen en la discusión, pero que hay un plan, digamos, hay una planificación, una preparación metodológica que hace posible ese diálogo de saberes y ese diálogo cultural, que diría yo, pues es la única prescripción metodológica que tiene la educación popular, ¿no? Como que en la educación popular no hay una receta para hacer las cosas, sino la única prescripción sería la del diálogo de saberes y la del diálogo cultural. Entonces, dentro de esta idea de cómo se operativiza el diálogo, nosotras reconocemos que existen, digamos, unas tácticas para cumplir esta gran estrategia que sería la de dialogar con las participantes del proceso educativo. Y ahí encontramos, digamos, que dentro de estas tácticas está, por ejemplo, el desequilibrio conceptual. Es una cosa que desarrolla Germán Mariño y que tiene que ver con cómo, más que un conflicto, más que poner en conflicto a las participantes del proceso educativo, se llega a un desequilibrio, porque dice que el conflicto en últimas a veces genera, digamos, toman una posición muy fuerte, radical, que no cambia y que no permite, digamos, este diálogo. Y ahí hace, digamos, un ejercicio o ejemplifica de manera bastante interesante esta idea del desequilibrio con una experiencia que tuvo con microempresarios. Digamos que Germán llegó un poco al taller con microempresarios a decirles un poco cómo podían, a partir de la microeconomía, de planteos básicos de la microeconomía, generar mejores ganancias o vender más de las cosas que hacían. Y una de las cosas que les propuso es que tenían que tener publicidad, ¿sí?, para que la microempresa fuera conocida. Entonces los microempresarios lo que le dicen es como, si nosotros hacemos publicidad, una publicidad grande, lo que va a pasar son dos cosas. Primero, que van a venir a cobrarnos impuestos, y segundo, que van a venir los ladrones a robarnos porque piensan que somos una gran empresa que tiene un montón de dinero. Entonces ahí, digamos que hay un conflicto, una tensión entre el educador que quiere proponer esta cuestión básica de la microeconomía y la experiencia concreta, vital de los microempresarios, y cómo eso genera, más que un conflicto, se puede generar un desequilibrio y una negociación. Listo, no saquen la super publicidad, pero por ejemplo unos volanticos muy sencillos que le permitan a la gente del barrio conocer cuáles son los productos que usted está vendiendo. No necesita una gran publicidad. Esa sería, digamos, la primera negociación. También está en este ejemplo de los microempresarios la cuestión de tener precios fijos, como precios fijos para cada uno de los productos. Y lo que le contestan los microempresarios a Germán es un poco que ellos cobran dependiendo del marrano, ¿no? Si pueden pagar más, le cobran más, y si pueden pagar menos, le cobran menos. Si tienen precios fijos, harían que quien no puede pagar tanto, pues ya no sea un cliente de la microempresa. Entonces, lo que se hace ahí, la negociación que se hace, bueno, tenga precios fijos dependiendo del marrano. Entonces, a ciertas personas le cobro esto, a otras personas les cobro eso, y hay, digamos, una rigurosidad ahí en términos de definir este tipo de precios, ¿no? Entonces, esa idea de no volver, si cobramos o no, lo mismo, un conflicto entre las educandas y la educadora, sino cómo se van generando estos desequilibrios.
Otra de las tácticas, digamos, que nos parece clave para esto de operativizar el diálogo tiene que ver con la idea de que muchas veces en el proceso educativo lo que estamos haciendo es recuperar un saber, ¿no? Con esta idea también de las ausencias, de los saberes que no han sido visibilizados, que desarrolla Boaventura de Sousa Santos. Entonces, como recuperamos, pero también complementamos los saberes que están dentro del proceso educativo. De ahí, por ejemplo, la experiencia de la alfabetización en matemáticas es clave, ¿no? Como el adulto que tiene, digamos, una experiencia con las matemáticas concretas sabe sumar, incluso sabe sumar y restar más rápido que las educadoras que le están enseñando a escribir los números y las operaciones matemáticas. Entonces, ¿cómo podemos complementar ese saber sin necesidad de poner una manera específica de sumar? Diría Germán Mariño, el adulto mayor o la adulta la adulta, cuando va a restar, lo que hace es una suma. ¿Cuánto le falta a 5.000 para llegar a 10.000, ¿no? Entonces, ahí hay un saber que es importante complementar más que sustituir por lo que generalmente explican las matemáticas, de que hay que sumar o restar a partir de las unidades, las decenas y las centenas, ¿no? Como que ese era un ejercicio que nos parecía importante recuperar. El otro tiene que ver con esto que se ha denominado la ampliación de los horizontes de sentido. Muchas veces hay, digamos, la idea de que en el proceso educativo se van a cambiar concepciones de mundo, prejuicios, etcétera, y eso, digamos, que con los tiempos de los procesos educativos, porque obedece, digamos, a una trayectoria cultural inmensa, no lo vamos a poder cambiar en 1, 2, 3, 5 sesiones de clase. Lo que sí podemos hacer es ampliar esos horizontes de sentido que tienen las participantes del proceso. Y aquí nosotras, por ejemplo, ponemos sobre la mesa un ejercicio que nos funciona un montón, y es que el colectivo desarrolla un proceso de preuniversitario y pre-ICFES popular, y una de las actividades que hacemos al inicio del ciclo es una reunión de acudientes, de los estudiantes que hacen parte del pre-ICFES, y ahí abordamos algunos casos específicos, no sé, el caso del estudiante o de su hijo o hija que quiere estudiar música, pero que sus padres creen que no es una manera de salir, digamos, de las condiciones materiales en las que está, y que debería más bien estudiar una carrera con una oferta laboral mucho más no sé, segura, como por ejemplo las ingenierías, ya que estamos en este edificio. Entonces, lo que nosotras proponemos en ese ejercicio, más que decirle a las acudientes cuál es la mejor manera de resolver ese conflicto con sus hijos e hijas, porque además la mayoría ni tenemos hijos e hijas, es ampliar ese horizonte de sentido. Como a partir de que las acudientes se escuchen entre ellas y vean que es posible abordar ese conflicto de maneras distintas, y que su manera de abordarlo es una dentro de otras, ¿no? Que dependen también de un montón de dimensiones que no son tenidas en cuenta. Entonces ahí, digamos, que se amplía ese horizonte. Y finalmente tenemos una cosa que Germán llama la negociación en clave de zona de desarrollo próximo. La zona de desarrollo próximo es un concepto que desarrolla, valga la redundancia, Vygotsky, y que tiene que ver con, primero, el reconocimiento de que los grupos que están en el aula las participantes que están en el aula de clase son heterogéneas, tienen, digamos, experiencias y saberes distintos, y que en ese sentido lo que hay que hacer es poder identificar los puntos de partida, si se quiere, de cada participante, y en ese sentido ir definiendo cuáles son sus puntos de llegada al final del proceso educativo. Y ahí habla de los subgrupos, bueno, etc. Entonces, Germán utiliza la idea de la zona de desarrollo próximo con esta idea de que no se puede saltar de 0 a 100, ¿no? Sino que se salta de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3 y así sucesivamente, para llegar a algún, digamos, objetivo que se tenga en lo pedagógico, en lo político, etc. Entonces, esta negociación nos ayuda primero a reconocer desde dónde partimos, y a partir de eso ubicar puntos de llegada.
yo lo relacionaba muchísimo con mi práctica pedagógica. Yo soy profesora, o era profesora de sociales en el PREIFES y el Universitario Popular, y pues obviamente mis clases tenían objetivos pedagógicos y objetivos políticos, y uno de los objetivos políticos pues era, por ejemplo, que las estudiantes se organizaran, ya sean organizaciones estudiantiles, barriales, comunitarias, etc. Pero luego me daba cuenta que ese objetivo no tenía en cuenta los contextos o las personas con las que yo me encontraba en el aula de clase. Por ejemplo, una vez me tocó un grupo que era en su mayoría bastante conservador en muchas ideas, lo relacionado, por ejemplo, a los derechos de las disidencias sexuales, etc. Y cómo, digamos, el objetivo de que se organizaran no tenía en cuenta ese punto de partida de las personas que hacían parte del PREIFES, ¿no? Entonces, por ejemplo, cómo iba definiendo objetivos mucho más acordes con eso, que tenían que ver, por ejemplo, vamos a marchar el 28 de junio, el Día del Orgullo Gay, bueno, no sé, cualquier cosa que tuviera como más relación con esos puntos de partida. Y ahí, para finalizar con esto de la negociación de zona de desarrollo próximo, poner un ejemplo que a mí me parece súper ilustrativo y que tiene que ver con una experiencia también de Germán Mariño con el trabajo infantil. Él hace un ejercicio, digamos, con una población donde sus hijos e hijas trabajan, y se da cuenta que el trabajo infantil, a partir de este ejercicio de investigación, es multicausal, ¿no? Y que a partir de esas causas se pueden plantear, digamos, unos objetivos concretos y viables. Porque a veces el trabajo infantil no solamente está mediado por lo económico, sino, por ejemplo, hay algunos acudientes o padres y madres de familia que reconocen en el trabajo infantil un ejercicio formativo, es decir, sus hijos trabajan para que se formen para la vida, y ahí no está, digamos, tan clara la sustitución en relación a lo económico, como no es tan claro, tiene que ver más con una explicación cultural, y en ese sentido hay que trabajar ahí para tener, digamos, algunas tareas o objetivos que tengan relación con eso. Sin embargo, hay, por ejemplo, cosas que no se pueden negociar, como por ejemplo el trabajo sexual infantil. Eso no se negocia, ahí no hay zona de desarrollo próximo, ¿no? Ahí es una decisión tajante de que pues no se da el trabajo sexual infantil. Entonces, bueno, ahí como que cerraría un poco esto de las tácticas para operativizar el diálogo, que las recuerdo nuevamente para que ahorita podamos dialogarlo: el desequilibrio conceptual, la negociación en zona de desarrollo próximo, la recuperación o complementación de los saberes, y finalmente la ampliación del horizonte de sentido. Finalmente tenemos, digamos, una pregunta que dejar también en el auditorio, y que tiene que ver con los contenidos, sobre todo porque el colectivo hace, como les decía, PREIFES y preuniversitarios, y ahí el tema del contenido es crucial. Cómo se hacen procesos de educación popular cuando se están hablando de disciplinas supremamente específicas, de contenidos muy específicos en química, en matemáticas, en sociales, y si, digamos, estos contenidos se deben sustituir o no. Por ejemplo, si, digamos, es un poco lo que hemos reflexionado, si un estudiante tiene un contenido errado, una fecha que no es, pues ahí hay un ejercicio de sustitución, de decir como no, esa fecha no es, en realidad la fecha es esta, pero ahí, digamos, se entra o no en diálogo, ¿no? Como es un poco la pregunta. Y un poco también lo crítico, ¿no? Como los contenidos que abordamos en los PREIFES y preuniversitarios tienen un desarrollo crítico, no solo en la medida en que reconocen por qué esos contenidos, sino otros son evaluados en exámenes de papel y lápiz, como son el examen Saber 11, sino también en volver sobre lo establecido y volver sobre lo que la escuela ha desarrollado en términos de contenidos y temas de la educación media. Entonces, esa sería, digamos, como la reflexión que nosotras reconocemos que ha hecho la educación popular, y también, digamos, la pedagogía crítica en relación a este concepto central del diálogo. Ahora, pues, el siguiente componente de las pedagogías críticas que comentaremos es la constitución de subjetividades rebeldes.
Aquí, digamos, el énfasis es en la construcción de autonomía. O sea, a partir de tener una ética de la autonomía, entendía esta como que, pues, que nosotros no, como pues lo decía Freire también, digamos, no hacemos esta educación bancaria de introducir conocimientos ni guiar el camino tampoco de nuestros educandos, a pesar de que tengamos una intencionalidad política. Entonces, a partir de esto de avanzar en la construcción de subjetividades rebeldes, pues es construir voluntades rebeldes, o una voluntad de rebeldía, en el marco de esto de la autonomía. Y una pedagogía, pues, de la resistencia, entendiendo, pues, que la pedagogía, pues, como la reflexión de nuestro quehacer educativo, de nuestras prácticas educativas, de cómo ir, para qué, y pues las intencionalidades tienen que estar enmarcadas siempre desde, pues, unas prácticas que estén en resistencia o que problematicen, digamos, lo que ha sido dado y cómo se ha transmitido desde otras corrientes o tradicionalmente, pues, el conocimiento. En el marco, digamos, de estas subjetividades rebeldes, o de la subjetividad rebelde, se supone que esto es en un primer momento una curiosidad epistémica, el epistémico como el conocimiento posicionado, situado, que surge de los diferentes saberes que ya trae la gente, que traemos todos, y esto que posibilita, digamos, esa capacidad como de descubrir, de asombrarse, pero también de cuestionar todo pues, como ya lo había dicho, todo lo que se ha dado como que es lo que es y que no se ha cuestionado en otros momentos. Pero también es como esta capacidad de descubrir y de asombrarse, pues también es cuestionar, digamos, nosotros como personas que nos consideramos críticas, pues también es cuestionar nuestro propio pensamiento crítico. O sea, los educandos o otros educadores o nosotras mismas tenemos que estar en constante cuestionamiento de nuestra criticidad. Lo otro es la búsqueda de un pensamiento de ruptura. Esto básicamente es problematizar lo establecido, sea en la manera en que se conoce, en cómo se construye el conocimiento, pero también, digamos, las instituciones, la institución educativa, digamos, cómo está planteada, la manera, digamos, cómo se desarrolla las clases en el aula, y también, digamos, lo social y lo político, o sea, la realidad concreta de los barrios, en la escuela, la realidad nacional, internacional, es el cuestionamiento constante de esas situaciones. O sea, pues como es proponer una situación de ruptura, pues es proponer andar este camino hacia la transformación. Y la otra parte de esta constitución de subjetividades rebeldes es la referencia a algún proyecto utópico. La utopía no como eso lejano, distante, que posiblemente no se alcance, sino como eso que es posible. O sea, que dentro de esas prácticas cotidianas, de lo que hacemos a diario, está siendo posible. Eso que, digamos, nos llena constantemente, pues, de esperanza. O sea, si no hubiera cosas en lo inmediato, en lo cotidiano, que hacen que pensemos que otro mundo es posible, pues no habría, digamos, esa posibilidad de la esperanza. Entonces es eso, como recoger esas situaciones, obviamente pensar en que hay que transformar radicalmente nuestras realidades, pero caminando a partir de lo que sucede ahora. Y en ese sentido, tener esperanza nos posiciona, digamos, desde un lugar, ¿cómo es? Es que se me olvidó esa parte.
que tenía una reflexión muy bonita con eso, pero me pone nervioso. Comprometerse, digamos, con la transformación nos pone, digamos, en una situación como de ser actores, digamos, apasionados, ¿no? O sea, entender esto como que la pasión surge, digamos, de la experiencia, o sea, como eso que nos pasa, que nos afecta, que nos toca, que nos llega, y que se vuelve, digamos, algo que nos compromete con algo, pero desde los afectos, porque pues nos afectó, nos tocó y nos hace decir como esto no está bien, esto me hace sentir mal, o me hace sentir bien, pero que nos llena, digamos, de esa fuerza para comprometernos realmente con las realidades en las que nos paramos, con nuestra vida también. Entonces, digamos, ahí es como, pues, diría Freire, toda esta reflexión de la rebeldía, pues debe manifestarse en una capacidad de amar el mundo. Eso hasta ahí de las subjetividades rebeldes. El siguiente componente es, pues ya digamos, el escenario institucional, la escuela crítica y democrática. Aquí, pues digamos, el autor Luis Rigal hace la aclaración de que no se restringe solo al ámbito de la escuela, sino a todos los escenarios donde se posibilite, digamos, el acto educativo, como, digamos, que se institucionaliza, como en los movimientos sociales, en las organizaciones políticas y en el ámbito comunitario. Pues todos en estos escenarios, como lo señalaba Paola, pues hacia la construcción de ciudadanías. Esto básicamente es que, digamos, en esas instituciones, digamos, en la escuela, si en la escuela no hay posibilidades de democratizar el aula, pues no hay posibilidades de un desarrollo del pensamiento crítico. Sino, si la escuela no se cuestiona como institución, o sea, ella misma, no hay posibilidades de que el pensamiento crítico se desarrolle. Entonces es más una invitación a la construcción de escenarios más de coherencia, o sea, de que no es posible, digamos, transformar las cosas, transformar el aula, sino en las relaciones en el aula, si no se piensa otra escuela también. O sea, digamos, como esa relación, como decía antes, como entre lo grande y lo pequeño, lo micro y lo macro, pues tiene que estar siempre como, o sea, pensarnos críticamente o pensar en un mundo mejor, una escuela diferente, pues tiene que posicionarnos en hacer prácticas diferentes. Entonces ahí, digamos, la pedagogía crítica como fundamento de estas nuevas relaciones y construcciones críticas. Sí, básicamente es como eso, la escuela. Y bueno, aló. ¿Aló? Listo. Y digamos que ya para ir finalizando y darle paso a sus intervenciones, comentarios y reflexiones, nos parece importante como hacer hincapié en un desafío que reconoce Daniel Suárez, releyendo, digamos, a Boaventura de Sousa Santos en relación con la teoría crítica, y que tiene que ver con la incapacidad, digamos, que han mostrado las experiencias teóricas y prácticas de las teorías críticas y las pedagogías críticas para hacer
digamos, conjugar el momento de la crítica con el momento de la posibilidad, en esto que sería como el ideario crítico, ¿no? Como que Suárez plantea, y me voy a permitir leer una cita, que los pedagogos críticos formularon la necesidad de considerar al mismo tiempo el momento de la crítica radical de las formas de opresión, de dominación y subordinación que estructuran y reproducen el discurso y las prácticas educativas hegemónicas, y el momento de la posibilidad para la promoción política y la producción efectiva de experiencias pedagógicas colectivas alternativas a las dominantes y que disputen su hegemonía. Entonces, lo que está planteando Suárez es que eso no se ha desarrollado, digamos, plenamente, y que las teorías críticas en educación se han situado en dos polos distintos, en dos posiciones polares. Una que tiene que ver con un pesimismo crítico radical que lleva un poco a la inmovilización y que se acerca a la lógica de este modelo de entender la educación como reproductora de un orden social y cultural, y que básicamente de ahí no se puede salir, y entonces desmoraliza un poco esta voluntad de transformación. Y por otro lado, digamos, el otro polo, el contrario, que tiene que ver con un optimismo voluntarista, lo que nosotras llamaríamos como activismo, que a veces es acrítico, romántico, y que digamos, desestima la necesidad de construir un conocimiento crítico riguroso y que nos, digamos, aporte a hacer viable la transformación. Aquí también, digamos, en este positivismo de la voluntad está como la idea de transmitir dogmáticamente teorías y metodologías, ¿no? De hacer dogmáticamente lo metodológico, ¿no? Entonces ahí también se encontraría esa posición que Suárez critica. Entonces el gran desafío, digamos, de las teorías críticas, de las pedagogías críticas, es en últimas, y con esto cerramos, volverse una alternativa real y efectiva, ¿no? Entendiendo lo alternativo como lo desarrolla Lidia Rodríguez en un texto que escribe en el 2008, y que tiene que ver con que lo alternativo es alternativo por dos cosas. Lo primero, porque logra poner en evidencia las lógicas de un discurso y una práctica dominante, y al mismo tiempo desarrolla, digamos, nuevas formas, nuevos procesos educativos, nuevas formas de relacionarse. Y nosotras creemos que evidentemente en estos momentos en el país, en la ciudad de Latinoamérica, en el mundo, existen estas experiencias alternativas educativas, pero lo que sucede es que son escasamente conocidas, poco nombradas, poco valoradas, y que el gran desafío que tenemos las educadoras populares y las pedagogas críticas es en últimas profundizar y propagar estas experiencias educativas alternativas, ¿no? Que en últimas nos van a ayudar a tornar viable lo inédito, como diría Paulo Freire. Muchísimas gracias.